Muchísimas gracias a todos por estar nuevamente aquí conectados para continuar con esta semana de trabajo entre la Municipalidad de Peñalolén y Nezahualcóyotl en el Estado de México, aquí desde México, desde donde estamos transmitiendo con mucho gusto. La verdad es que seguimos agradeciéndoles a todos ustedes su participación, esta atención que han tenido para estar pendientes y trabajando. Recordarles que todos los trabajos, todo lo que se ha estado compartiendo, publicando, quedará grabado y estará siendo compartido a través del canal de YouTube, donde ustedes podrán volver a visitarlo, podrán revisar lo que gusten, si desean volver a ver cada una de las ponencias que hemos tenido a lo largo de estos días, y lo que resta, con mucho gusto lo podrán hacer directamente en el canal de YouTube. Bueno, a continuación viene la exposición denominada Atención a Víctimas y Búsqueda de Personas Desaparecidas, a cargo de la licenciada Fabiola Yuritsi Hernández de la Rosa, quien es jefa de departamento de de Atención a Víctimas y Delito, que desempeña el cargo de subdirectora de Atención a Víctimas y Célula de Búsqueda. Ella es abogada, feminista, defensora de derechos humanos, fundadora y coordinadora del Observatorio Ciudadano de la Violencia, Desaparición y Feminicidio del Estado de México, especialista en feminicidio y desaparición, peticionaria de la primera alerta de violencia de género en el Estado de México en el año 2015. Bueno, ha sido funcionaria también en el DIF, en el municipio de Chalco, aquí en el Estado de México, y también aquí en Nezahualcóyotl. Es activista e integrante de varias colectivas feministas internacionales que defienden los derechos humanos en el tema de trata y subrogación de vientres de alquiler, facilitadora de temas de género, especialista de la perspectiva de género. Y bueno, con esta pequeña presentación quiero darle el uso de la palabra a la licenciada Yuritsi con este tema tan importante que sin duda alguna va a ser muy atractivo para ustedes. Adelante. Hola, muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en esta ruta de compartir experiencias y de compartir métodos, de mejorar los métodos en los diferentes municipios y en los diferentes países. Bueno, a mí me gustaría como hablar también sobre los marcos que nos llevan a tener protocolos de actuación en materia de atención a víctimas y el contexto para que entiendan muy bien de qué estamos hablando en México, y esperamos dejarles unas herramientas tanto jurídicas en materia internacional como prácticas. Entonces vamos a hacer una combinación de estas situaciones. En México venimos de la no atención a las víctimas. En nuestro marco histórico hablamos de la dictadura perfecta que tuvimos, como lo dijo alguna vez Mario Vargas Llosa. Entonces decimos cómo vivimos el contexto de la falta de atención a las víctimas de cualquier delito. Se enmarcan los movimientos sociales en este proceso de un gobierno homogéneo como fue el PRI, el movimiento del 68, el halconazo, que nos enmarcaron delitos como fue la desaparición forzada en nuestro país. Esto se agudiza ya a los años 2000 con los procesos y los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Cosas muy difíciles que pasaron las víctimas de los delitos, como el asesinato de mujeres y feminicidios en Ciudad Juárez, que ahí nos enmarcaban dos delitos diferentes que no se tenían tomados en cuenta. Obviamente, desaparición de mujeres y feminicidio, asesinato de mujeres. Y en el sexenio de Felipe Calderón, la desaparición forzada, el secuestro, la extorsión, se dejaban a un lado a las víctimas, no eran como el centro de las víctimas. La guerra contra el narco, en la que nos envolvieron en esos años, porque no sabíamos en este país que había una guerra contra el narco, hasta que alguien dijo que había una guerra contra el narco. Las víctimas del delito eran totalmente desatendidas. Pero a la par que esto sucedía en el país, en Ciudad Neza, se estaba avanzando en una pequeña célula que atendía a las víctimas del delito.
en nuestro país se enmarcaron movimientos sociales como el feminicidio de Ciudad Juárez y obviamente sentencias paradigmáticas como la de González y otras, que es mejor conocida como Campo Algodonero. Ahí nos marcaba claramente, en la sentencia Campo Algodonero nos marca claramente la Corte Interamericana que había que atender a las víctimas, que había una desatención de los gobiernos en la atención a las víctimas, en este caso particular de la violencia contra las mujeres, de la desaparición, y la sentencia González y otras, Campo Algodonero, nos mandata como primera instancia la no repetición, las disculpas públicas del gobierno, y ahí es donde se nos nombra el protocolo protocolo ALBA, que se habla de la búsqueda de mujeres, niñas, de manera inmediata. Ahí se empieza a esbozar el protocolo ALBA para Ciudad Juárez, Chihuahua, pero se lo mandata la Corte Interamericana al Estado mexicano para que lo implementemos en todo el país. Y otro movimiento súper importante que nos habla de la falta de atención a las víctimas, pues es el movimiento de justicia por la paz de Javier Sicilia. Estos movimientos sociales que nos ayudan a enunciar la falta de atención a las víctimas. Los delitos se centraban en nuestro país en la atención a los delincuentes, pero se dejaba muy de lado la atención a las víctimas y eso obviamente nos enmarcaba una falta de ruta de acceso a la justicia, una falta de atención, que eso es lo importante, ¿no? Y el centro era todos los delincuentes, los que perpetradores eran como el centro de la atención de los delitos. No eran como las víctimas que no estaban como enmarcados o enunciados sus derechos. No había una instancia siquiera que les dijera cuál era el procedimiento, cómo lo llevaba, pero eso sucedía en el país. Este es como el marco histórico de nuestro país en estos años que se fueron de movimientos sociales, y el marco municipal es que aquí ya se estaba reflejando esa necesidad de atender a víctimas y ya se estaba creando este departamento aquí en Nezahualcóyotl para brindar una ruta. ¿Qué va a hacer la víctima? ¿Hacia dónde va y para dónde va? Otro de los casos que les puede ayudar, sobre todo como herramienta jurídica en materia de desaparición, como lo es la herramienta de la sentencia Campo Algodonero, es en temas de desaparición, es el caso Rosendo Radilla. Rosendo Radilla desaparece en los años 60, pero se documenta su desaparición, es una desaparición forzada en nuestro país, pero Rosendo, su familia y otras organizaciones sociales terminan documentando y viendo la falta de atención a las víctimas directas e indirectas de la desaparición forzada en nuestro país, y Rosendo Radilla enmarca todo lo que lleva el contexto de desaparición forzada. Rosendo Radilla desaparece en Guerrero por el año 69 y se documenta, y su sentencia sale por los años 90, 2000, sale en el 2011 por ahí así su sentencia, pero es la Corte Interamericana quien mandata a la no repetición de los delitos. Es una cosa que el Estado mexicano no ha podido lograr. Las dos sentencias, tanto Campo Algodonero como Rosendo Radilla, nos mandata al Estado mexicano a la no repetición de los delitos, a la atención de las víctimas directas, indirectas de las violencias, de la violencia feminicida, de la violencia de desaparición, y a que no fenezca los delitos. La desaparición forzada y la desaparición en nuestro país es un delito que no fenece.
todo el tiempo tenemos que estar buscando a las víctimas de desaparición y a las víctimas de la violencia. Otro mecanismo que surge en nuestro país derivado de las alertas de campo algodonero es las alertas de violencia de género. Las alertas de violencia de género son mecanismos donde el Estado tiene que implementar una serie de acciones para evitar la violencia contra las mujeres. Y en los años 90 se empieza a construir esta ruta, y en los 2000 con la diputada Marcela Lagarde en aquel momento, ella encabeza la ruta para que se realice toda la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que está basada en el Belén do Pará, en el CEDAW, estos mecanismos internacionales que nos ayudan a tener acciones específicas para la violencia contra las mujeres. Todas estas mecanismos legales que les estoy nombrando nos ayudan a tener herramientas jurídicas para generar nuestros propios mecanismos. En este país, en el 2011, se hace la reforma del primero constitucional que nos ayuda a equiparar los tratados internacionales que México firma con la Constitución, para que no tengamos como ningún vestigio de que no se actúe en consecuencia para el acceso a la justicia de los derechos humanos de las víctimas de este país. Se hace la ley de acceso a una vida libre de violencia, utilizamos el CEDAW, el Belén do Pará, la ley de desaparición de personas desaparecidas cometida por particulares, el protocolo ALBA, obviamente González y otras, mejor conocida como Campo Algodonero, sentencia Rosendo Radilla, la ley de niñas y adolescentes para erradicar y prevenir la violencia, la ley de víctimas y el protocolo homologado de búsqueda que tiene reciente creación, que ese fue una participación en conjunta con la ONU y que nos están certificando y viendo si México está cumpliendo los parámetros de la búsqueda de personas en este país. Bueno, todo este marco jurídico, histórico, en el que nos metemos para, pues, como señalar y enmarcar lo que pasaba en México, lo que sucedió para que tuviéramos todas estas herramientas jurídicas. También a la par nos dio herramientas locales. Entonces, para fortalecer el área de atención a víctimas y célula de búsqueda, cuando llegamos a Nezahualcóyotl, pues empezamos a implementar algunos protocolos, mejorar otros, y ya se generaron protocolos locales. Los protocolos, como siempre les digo a todo mundo, sirven para tener una base. Pero algo muy importante es que cada protocolo debe de estar adaptado al territorio. Se hace un análisis del contexto del territorio en el que estamos viviendo las personas y adaptamos los protocolos a nuestro entorno, ¿no? Neza es un municipio urbano con características urbanas, no tenemos montañas para buscar, no tenemos deslaves para buscar personas, pero sí tenemos un contexto urbano. El modelo de atención a víctimas, pues, es integral, se adapta todos estos reglamentos específicos que ya les dijimos, y atendemos a víctimas de todos los delitos. Les brindamos el acompañamiento, les damos la ruta jurídica, pero también les damos la ruta psicológica. También damos contención en el momento de primer contacto. Tener empatía con las víctimas del delito es algo súper importante.
para la policía vecinal. Si tú no te sientes identificado con alguien que le robaron el celular o a alguien que le hicieron o lo intentaron secuestrar, o a una chica que es víctima de violencia de género y de primera mano no saben ni qué hacer ni a dónde van, se sienten desorientados, los vuelves a revictimizar. Si no cuidas el traslado a los ministerios públicos para que hagan su denuncia, pues la víctima pues se va a sentir vulnerada, no va siquiera a levantar una denuncia, ni siquiera se va a sentir acompañada, sino atacada como este ente externo del delito o del hecho, y no vamos a poder tener una detención y mucho menos una sentencia. Como ya hemos venido escuchando a los compañeros, prácticamente la operación en el campo sobre un delito tiene mucho que ver el acompañamiento a las víctimas de tal delito. Entonces, tenemos que ser claros en los derechos de la víctima, tenemos que ser claros en la ruta que ellas van a tener hasta la sentencia, si es que tienen que llegar a declarar en un juicio que ahora son de manera oral en nuestro país. Entonces tenemos que tener un protocolo específico para atender a las víctimas de robo, de extorsión, de intento de secuestro, y tenemos un protocolo para reintegrar personas extraviadas que no saben a dónde están, que perdieron la ruta, que sufren de alguna enfermedad. Tenemos un protocolo para la atención a las víctimas del primer contacto de la violencia de género. Tenemos un protocolo específico para la atención a las víctimas de violencia sexual, que aquí en este país lo enmarca la norma 046, que te marca tener toda una estrategia para la atención a las víctimas en esa materia, y de eso nos apoyamos para hacer todo un bagaje interinstitucional. Y obviamente tenemos el protocolo para la búsqueda y localización de personas, que empieza con el protocolo ALBA, que es de manera inmediata, y tenemos otro protocolo de búsqueda de personas para personas desaparecidas de larga data, que ya tienen mucho tiempo. Bueno, la célula de búsqueda fue creada en el 2017 ya con un planteamiento específico. Como les decía, estos protocolos y estas rutas y movimientos a nivel nacional nos llevan a los gobiernos a implementar ruta específica en materia de atención. La ruta específica en materia de atención nos lleva al protocolo ALBA de manera inmediata. La ruta, se hace el reporte de la persona desaparecida, se hace el monitoreo por C4, que ustedes ya observaron cómo es el trabajo en C4, se hace una ficha de alerta NESA, que la tenemos, que es de manera particular, se hace todo un análisis y se inicia desde el momento que la persona llega a hacer el reporte, así sea con la policía vecinal, el policía de tránsito, ahí se inicia la búsqueda inmediata de la persona específicamente. Se inicia el patrullaje regional, se hace la ficha de alerta NESA, se llega a C4, se revisa y se hace un análisis de contexto. Esto es lo de las cosas más novedosas que tenemos en el análisis de contexto. El análisis de contexto es un grupo multidisciplinario al interior de la célula de búsqueda que analiza el contexto de la búsqueda y de la desaparición de las personas. Todo esto no podría llevarse a cabo, las acciones de la atención a las víctimas, las acciones de la búsqueda de personas, puesto que tenemos como 3 niveles de conexión interinstitucional multidisciplinaria. La atención multidisciplinaria interinstitucional nos lleva primero a coordinarnos en la atención a las víctimas y en la búsqueda,
interiormente en la institución, en la Dirección de Seguridad Ciudadana, nos lleva a coordinarnos al interior nosotros. Luego nos lleva a coordinarnos de manera interinstitucional con el ayuntamiento. Y también nos lleva a coordinarnos con las fiscalías, que eso es a nivel estatal, con la Comisión de Desaparecidos que existe en nuestro país, y con a nivel nacional, con la Comisión Nacional de Desaparecidos, con otras instancias y con otras fiscalías. Esta coordinación interinstitucional es muy necesaria en estos niveles para poder tener éxito en la localización, en la atención a las víctimas, en llevar a una chica a un albergue, en poder atender a las víctimas de secuestro y darles una identidad resguardada. Todas estas cosas que a lo mejor no tendríamos nosotros de primera mano, tendría que ser y tiene que ser con la coordinación multidisciplinaria interinstitucional, que primero es con nosotros, al interior, luego con el ayuntamiento, luego con el estado y luego con el estado a nivel nacional, con la federación. ¿Qué hacemos no solamente en la célula de búsqueda y en el área de atención a víctimas? Trabajamos, es importante que sepa cómo se trabaja y se coordina. Tenemos un equipo que es la célula y el área de atención a víctimas, que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Ejecutamos acciones necesarias para la búsqueda y para la atención a las víctimas. Tenemos nuestra propia ficha de alerta NESA que difundimos y contamos con personal multidisciplinario. Algo que hacemos es no solamente capacitarnos a nosotras como área de atención específica, sino darles estas herramientas a toda la policía. Tenemos, podría decirles por los nuevos elementos que se van incorporando, al 95% de las personas que integran la dirección capacitadas en el protocolo ALBA, que es el protocolo de búsqueda inmediata de personas desaparecidas en nuestro país y en nuestro municipio, que eso es un gran avance, y yo les puedo asegurar que muy pocas policías en este país tienen tanto conocimiento sobre la búsqueda inmediata de personas como lo tiene la Policía Municipal de Nezahualcóyotl. Y esta coordinación multidisciplinaria, este análisis de contexto, nos ha llevado a hacer coordinación con la Fiscalía y a tener casos exitosos, aún a pesar de la gran adversidad de los mismos casos. Tenemos el caso de una chica que fue asesinada en uno de los hoteles de Nezahualcóyotl. Hacemos el análisis cuando nos reportan a la chica desaparecida, cuando ella la encontramos, no teníamos identificado qué era su contexto de ella y estaba como desconocida. Cuando llega la familia, llega el supuesto agresor con ella a reportarla al área de célula de búsqueda y analizando el contexto, revisando la historia de la investigación junto con el grupo especializado de nuestro municipio, que es el grupo OCAT de nuestra policía, y luego reforzándolo con la fiscalía, pudimos comprender que una de las reportantes era quien había asesinado a la chica, o creíamos que había asesinado a la chica, porque la investigación no los había dado así. Él estaba en la oficina reportándola como desaparecida y tuvimos que generar toda una estrategia para que no fuera un tema de falta de acceso a la justicia, que no fuera un tema de que fuimos omisos y no atendimos a las víctimas indirectas de un feminicidio. Sí investigamos, sí hacemos el análisis, sí hacemos todo trabajo de contexto en nuestras áreas y un trabajo coordinado, sí podemos avanzar a tener resultados específicos de cada uno de los casos.
Si bien no pudimos prevenir el tema de que ella fuera asesinada, sí pudimos darle las herramientas a la familia del acceso a la justicia. Este chico está ya en el penal siendo procesado, llevando a cabo su juicio sobre el tema del posible feminicidio de esta chica en el municipio. Bueno, les vamos a dar resultados específicos de lo que hace toda una ruta de investigación. Y luego les vamos a contar cómo vamos a reforzar y cuál es la ruta que necesitamos para que prevengamos víctimas del delito y víctimas de desaparición. Los resultados en el año 2019 sobre violencia familiar. Esto es a las personas que atendemos. Esto no podría llevarse a cabo, muy pocos municipios tienen documentado cuántas personas son atendidas día por sus instancias municipales en materia de violencia familiar. Ahí están los números, se los dejo aquí para que los tengan, en violencia sexual, en violencia de género, víctimas del delito y apoyos ciudadanos, que son apoyos diversos. Violencia familiar en el 2020 y la violencia familiar y violencia de género y violencia sexual y las víctimas del delito y los apoyos ciudadanos que hemos atendido hasta este año. Todo lo de primer contacto. Las víctimas de violencia de género y familiar se les sigue dando seguimiento con mi compañera que más adelante les explicará el proceso. Pero de primer contacto y en investigación y análisis de contexto, nosotras somos el primer respondiente en la Policía Ciudadana de Nezahualcóyotl. En materia de desaparición, también tenemos bien documentado cuántas localizaciones, cuántos pendientes tenemos en el 2019, en el 2020 y en el 2021 hasta la fecha. Nuestra efectividad está medida en el 92% de efectividad de localización inmediata de personas desaparecidas. Y la ley de desaparición en nuestro país nos dice que tenemos que hacernos allegar de tecnología. Y la tecnología es algo muy importante porque muchas desapariciones se dan los enganches por el Facebook, por redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología, primero para hacer un análisis tecnológico de las redes sociales de las personas, también es una herramienta básica. Ahora nos acaban de llegar por los financiamientos del gobierno del estado, por las declaratorias de alerta de violencia de género, 2 drones para buscar, como ya les comentaba, la búsqueda en nuestro municipio es una búsqueda urbana con contextos distintos, lugares de edificios, casas, terrenos, donde a veces es difícil el acceso y los drones nos van a ayudar a facilitar, encontrar o buscar personas. Y una cámara térmica de calor y de frío para buscar en fosas, en terrenos diferentes o variados, en paredes, que eso es a veces lo que nos lleva el análisis de contexto a la búsqueda de las personas. ¿Cuál es el reto de Nezahualcóyotl en esta materia? Ya tenemos un diagnóstico, que eso es a lo que avanzamos. Tenemos un diagnóstico de personas desaparecidas, un mapeo. Tenemos un diagnóstico en materia de violencia de género que se está trabajando y ahora vamos al reto de la prevención, porque ya atendemos de manera inmediata, ya damos seguimiento, ahora vamos a generar
estos indicadores que nos genera toda la ruta del diagnóstico para ir a la política pública en materia de prevención en desaparición y en atención a víctimas del delito. Un dato que me gustaría poderles explicar es el dato de que hace que en Nezahualcóyotl desaparecen más chicos que chicas, aunque pensamos que era al revés, y el diagnóstico nos dio la clave de que no era así, entonces ya nos generó una ruta de atención. Yo analicé un caso muy paradigmático que tuvieron en Chile de el niño Tomás Bravo, que se extravió 9 días en Chile, y vi que los vecinos se movilizaron y generaron una ruta de búsqueda y todo, pero no vi una ruta clara sobre un protocolo de búsqueda. A lo mejor me equivoco y a lo mejor ya tienen una ruta clara, pero me gustaría poder compartir un protocolo con ustedes, que ya se los voy a mandar con los datos que les vamos a mandar de todo lo que hacemos en Nezahualcóyotl, la presentación de algunos datos, pero no vi un análisis de contexto. Y eso nos hubiera podido ayudar a saber antes o prevenir en la búsqueda, porque sé que lo encontraron lamentablemente sin vida. Entonces, esos datos son precisamente los que quería compartir, quería dar como el marco histórico. Me gustaría también escuchar preguntas de los participantes, me gustaría poder escuchar como cuál es su experiencia y si pudiéramos avanzar en qué les dejamos en esta presentación. Muchísimas gracias a la licenciada Yuritsi. La verdad es que el trabajo que se viene desarrollando en el municipio y bueno, ahora mostrado a través de ella, que es la encargada de esta área muy importante para la localización, la búsqueda de personas, sin duda es inmenso, es mucho lo que se hace y se desarrolla y gracias por esta plática tan anecdótica, bueno, retomando también temas de Chile, que ya lo comentabas, casos que se vivieron allá y que pudieran tener una comparación con lo que se ha dado aquí en México. Estamos ya leyendo las preguntas. Tenemos una, dice, ¿cómo poder establecer un equipo de trabajo especializado para la búsqueda y localización de personas y si es necesario contar con un presupuesto muy grande para esta área? ¿Cómo poder establecer? Bueno, en el caso de Nezahualcóyotl, los especialistas son nuestros propios policías. El área está compuesta por psicólogas, que son policías, por criminólogas y licenciaturas. Ellas se han ido especializando, entraron a la corporación no siendo especialistas, no teniendo una profesionalización universitaria y han ido complementándola aquí. ¿Qué haces? Haces un grupo específico y vas especializándolos en el área. La experiencia que les da el área. O sea, es tener una base. Este grupo, este equipo de trabajo, no se va a mover aunque sea el cambio de gobierno, porque ellos ya son son de la policía municipal, no se van a ir a otro lado, no son, son policías de aquí que se han ido especializando. Hay en México protocolos y tampoco lo sabíamos, lo hemos ido aprendiendo con los años y también nos hacemos llegar de organizaciones sociales y de los familiares de las víctimas en el tema de búsqueda. Y vamos mejorando el protocolo de acuerdo al contexto de nuestro municipio. Entonces, especializarlo es tener una base fija, que sean policías,
que sea gente que no se va a ir, que sea gente de base y que se vaya especializando conforme va creciendo la célula o creciendo el grupo especializado. Vaya, este grupo se va a quedar ahí, siempre eso es parte de lo que dejan también las alertas de género, porque nos ayuda a legislar localmente el tema de la célula de búsqueda con el bando municipal, del tema de la área de atención a víctimas, que se van a quedar como una base para que no nos estemos moviendo. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos otra. ¿Podría adentrarse en la alerta de género, de violencia de género? ¿Puede ser más detalle en la alerta de género? Okay. ¿Puede dar más detalle? La alerta de violencia de género en este país es un mecanismo que nos da la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Es un mecanismo como la alerta sísmica. Siempre lo explico así. En este país hay una alerta que nos dice va a temblar y todos nos resguardamos en un lugar específico para que no nos suceda nada, ¿no? Y la alerta de violencia de género es un mecanismo que hace acciones específicas en un territorio determinado donde se hizo un estudio que existe violencia de género. Como nos mandata en el territorio, tenemos que generar acciones de atención, acciones de acompañamiento y acciones de prevención. Y todo esto se pone en marcha junto con un mecanismo interinstitucional multidisciplinario. No solo el municipio tiene la obligación de atender la alerta de violencia de género, como generando patrullaje específico de género, como generando obra pública con acceso a las mujeres, como generando toda esta política pública en materia de atención para las mujeres, para prevenir o para atender la violencia contra las mujeres, sino también el Estado está obligado a legislar, a hacer acciones junto con la Fiscalía para atender la violencia contra las mujeres. El Estado como tal y el departamento podría ser en Chile, y la federación junto con estos tres niveles de gobierno tienen que generar acciones específicas para atender, para prevenir y para erradicar la violencia contra las mujeres en este territorio donde ya se diagnosticó que hay altos índices, llámese feminicidio, desaparición de mujeres, de violaciones, etcétera, generando herramientas para la población. Perfecto. Una más, tenemos otras más preguntas. Dice, ¿cuántos elementos tiene la célula de búsqueda y si es suficiente para darle atención a todos los casos que se presentan en su municipio? Bueno, tenemos 12 elementos de la célula de búsqueda. Obviamente no es suficiente. El tema es esta coordinación. Nosotros somos el tema coordinado específico, pero, o sea, somos como el área que se dedica a hacer el análisis de contexto, la búsqueda, en las largas datas, el acompañamiento a las víctimas, pero la búsqueda, ese es yo creo que lo primordial en esta corporación. La búsqueda de personas la hace toda la corporación. Solamente que nosotros, o sea, la hace toda la corporación. En el análisis del contexto de la desaparición, nosotras le marcamos la ruta a la patrulla del cuadrante, que es la policía vecinal, que es la primera que hace el rastreo en la desaparición de la persona. Luego, si vemos que salió del cuadrante, hablamos al sector. Si vemos que su ruta es para otro sector, nos comunicamos con el otro sector. Si vemos que salió del municipio, hablamos con el otro municipio. Si vemos que salió del estado, hablamos con el otro estado donde se fueron las chicas. Ya nos ha pasado que hemos tenido que hacer búsqueda, que eso nos mandata la búsqueda de manera inmediata hasta Querétaro.
Todo eso es coordinación interinstitucional. Nos coordinamos con la comisión de búsqueda para que nos ayude a hacer la búsqueda en otros estados y nos coordinamos con la fiscalía para que nos ayude a hacer búsqueda con otras células de búsqueda en el Estado de México. Eso es como la coordinación que hacemos y esto no sucede, eso sí se lo digo, no sucede en otro municipio. La búsqueda de personas en este municipio, la localización de las personas está encargada de toda la policía. Si en el análisis de contexto vemos que necesitamos que el helicóptero haga la búsqueda en las calles o porque tenemos la sospecha, va y lo hace. Si lo hace el Grupo Especial Metropolitano, porque vemos que es un lugar difícil, también lo hace. Y obviamente fundamental para compartir nuestras fichas de alerta NESA es el área de comunicación. Ahí es donde empieza todo esto, porque empieza compartirlo por Facebook, por Twitter, por las redes vecinales que nos han ayudado a localizar personas en nuestro municipio. Nos ayudaron a localizar a una niña que fue robada en Iztapalapa y que las redes vecinales detectaron que esa pareja no tenía una niña antes y ahora tiene una niña que se parece a la niña que estaban buscando en el hospital de Iztapalapa, que ahí se la robaron y se le da aviso a la red vecinal. La red vecinal obviamente va el comandante del sector y se hace toda una búsqueda para rescatar a esta pequeña que efectivamente era la niña que estaba desaparecida, que la habían sustraído en el hospital de Iztapalapa. Las redes vecinales y la coordinación interinstitucional al interior, al exterior, con el Estado, con la Federación, es importante para tener éxito. Es coordinarlo todo, pero que sea efectivo. El patrullaje efectivo, la coordinación del cuadrante, las redes vecinales, redes sociales, el C4, las policías metropolitanas, el Coyote primero. Todos podemos estar involucrados en una búsqueda de una persona y que lo hacemos todo el tiempo. Por eso tenemos nuestra propia alerta NESA. Perfecto, muchas gracias. Hay una participación especial que nos hacen llegar la pregunta, es de Carlos Guajardo, quien nos ha acompañado a lo largo de todo este trabajo, no solamente esta semana, a lo largo de varios años, que nos ha acompañado también aquí en México, y dice, ¿podría profundizar respecto a los procesos de reparación de víctimas desde el municipio, entendiendo que pueden existir instancias federales o estatales? Y si se abordan a víctimas indirectas, por ejemplo, a los hijos de una mujer víctima de feminicidio. Sí, la reparación del daño sí la hacemos por eso con este trabajo coordinado con el Estado. Ahora ya existe una instancia de atención a víctimas en el Estado y ya existe un área de atención a víctimas a nivel federal. ¿Qué nos ayudamos con ellos? En la reparación del daño económica, que eso es lo que podríamos como darle la ruta, y en la reparación, y en el municipio lo que hacemos es hacer trabajo coordinado con el DIF, con el Instituto de la Mujer, con el mismo municipio, para ver cómo podríamos nosotros ayudar en la reparación del daño de estas familias víctimas de feminicidio. Y en el tema del acompañamiento a las víctimas, es algo que nos mandata la ley de víctimas y la ley de desaparición. Siempre tiene que participar las víctimas indirectas del feminicidio y las víctimas indirectas de la desaparición, ya sea en la investigación o en la búsqueda. Y también cuando tienen colectivas o organizaciones de la sociedad civil acompañándolas, también aceptamos que ellas nos ayuden en la investigación y lo aporten, porque también nos lo mandata la ley de víctimas y nos lo mandata la ley de desaparición forzada en este país. Pero eso lo hemos venido trabajando con ellas. Eso ya es como la transversalización de estas leyes en nuestros propios protocolos. Ya tenemos la transversalización de la perspectiva de género y de la ley de víctimas y de la atención. Eso ya lo vamos integrando
muy aparte de que lo mandaten las leyes, es algo que ya debe de ser como de facto, ya no tiene que ser un tema de discusión, esto ya lo vamos a integrar de manera cotidiana. Perfecto, muchas gracias. Vamos a sintetizar dos preguntas que nos han llegado para poder ir cerrando esta participación y que nos vayamos acotando a los tiempos que han sido establecidos para este trabajo en conjunto. Dice, ¿podría detallar cuál es el seguimiento que se realiza a las víctimas de violencia de género y víctimas de violencia sexual? Y una más, para que la podamos tener. ¿Cómo se trabaja frente al tema de trata de personas? Son preguntas muy interesantes. La ruta de la atención de las víctimas de violencia sexual, tenemos un protocolo en este país que es el protocolo de la norma 046. La norma 046 nos mandata a resguardar y respetar las decisiones de la víctima. Y en nuestra área, aunque no exista una denuncia, eso tiene que ser claro. La denuncia puede existir o no existir. Nosotras atendemos a la víctima y le damos el seguimiento. En la norma 046 nos dice que tenemos que darle atención en el protocolo, llevar la atención médica y darle todos estos medicamentos en materia de prevención y darle contención, resguardar su seguridad y nunca enfrentarla con el agresor. Obviamente eso en este país la violencia de género no tiene como que se acuerde, no hay acuerdo con el agresor. No lo mandata la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En materia de violencia sexual, sobre todo, y violencia de género, no se puede acordar con el agresor. ¿Por qué? Por ende, porque las mujeres vienen de una revictimización. Y el seguimiento es que tenemos una coordinación interinstitucional con el Capacit del municipio, donde nos ayuda a darle la atención médica y a prevenir cualquier enfermedad viral. La chica se le referencia al área de género para su atención psicológica o al DIF, dependiendo del contexto, si necesita una ayuda con sus hijos, pero se les referencia para su continuidad en el área psicológica. Y si hay una denuncia, se hace un trabajo coordinado interinstitucional con la Fiscalía de Género, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y de Género, y hacemos hasta investigación, análisis de contexto, y nos ha llevado a, por ejemplo, este mes tuvimos exactamente 5 detenidos en conjunto con la Fiscalía de Género por violencia sexual. Este trabajo nos lleva a tener resultados específicos de la ruta de la atención a las víctimas, el acceso a la justicia, y hacemos también una coordinación con el área de atención a víctimas del Estado para que en el juicio ya tengan su abogado y que las está acompañando, aparte del Ministerio Público, su asesor jurídico, y las llevamos al juicio, las traemos a su domicilio y obviamente ellas siguen con la atención en el área de género con mi compañera, que más al rato les especificará cuál es la ruta. En el tema de trata de personas, se hace una investigación cuando se identifica, porque tenemos este cuestionario para poder identificar la trata de personas, que en nuestro país tiene varios tintes, unos en materia sexual, otros en materia de trabajo y explotación, y otros en materia de esclavitud. Entonces, tenemos como estos cuestionarios, identificamos si hay una trata de personas, en qué rubro está la trata de personas, hacemos un análisis del contexto, hacemos una vinculación con la Fiscalía de Trata y obviamente si vemos que la chica o el chico o el niño o la niña o la adolescente está siendo víctima de trata, lo mandamos a un albergue que tenemos con la fiscalía, bueno, que tiene la fiscalía y nos permite con la impresión, la denuncia, mandarlo
al albergue. Esta ruta nos sigue dando la investigación. Hacemos también un enlace interinstitucional al interior de nuestra corporación para hablar con los grupos de inteligencia, específicamente inteligencia y OCAT, que son los dos grupos especiales para hacer investigación, y obviamente el análisis de contexto y la investigación que tenemos en nuestra área lo juntamos y generamos un vínculo interinstitucional para que salga la orden de aprehensión con la Fiscalía, para que si hay una flagrancia en este momento, podemos hacer una detención, ya sea con la del cuadrante o los grupos metropolitanos, y presentar al detenido, obviamente con la víctima, con los requerimientos bien específicos de la trata que tiene nuestro Estado, y poder hacer la detención y que llevemos a un juicio este asunto. Cuidando el tema de la víctima todo el tiempo con las redes especializadas del albergue de trata, porque es un albergue totalmente diferente a un albergue de mujeres, y generamos como esta ruta y este vínculo interinstitucional. Muchísimas gracias a la licenciada Yuritsi. Es así como estamos llegando ya al final de esta participación, la segunda participación en este cuarto día de trabajos entre la Municipalidad de Peñalolén en Chile y el municipio de Nezahualcóyotl. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes que han estado participando, que nos han enviado sus preguntas, sus comentarios. Y bueno, vamos a hacer esta pausa que hacemos tras una ponencia para preparar técnicamente la siguiente participación. Estaremos de vuelta, son 11:52. Estaremos de vuelta a las 12:02, tiempo de México, 1:02, tiempo de Chile, para continuar con los trabajos de este cuarto día. Muchísimas gracias a todos ustedes.